Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Qué gusto de saludarles. Aquí haciéndonos un tiempo para compartir con ustedes algunos temas interesantes que estoy cierto le van a resultar de interés. Eso es lo que uno pretende finalmente, quienes estamos detrás de los micrófonos. Suponemos que todo lo que nos interesa a nosotros puede ser de interés para las personas que nos escuchan. Pero bueno, puede que no sea así. Hay un tema que ha sido de alguna forma problemático y que ha llevado al enfrentamiento permanentemente entre los hermanos de distintas denominaciones. Y la pregunta que formulamos básicamente tiene que ver con la interrogante de la que se han apropiado grupos feministas que están militando dentro del mundo evangélico. Esta pregunta es: ¿pueden las mujeres servir como pastoras? Es una pregunta frecuente que se hace permanentemente. ¿Una mujer puede servir en el ministerio? Ahora, la respuesta inmediata es sí. Todos estamos llamados a servir en el ministerio, a apoyarse, a ministrarse unos con otros. Ahora, si cambiamos la pregunta y la formulamos de la siguiente manera: ¿existen algunos roles ministeriales en que las mujeres no pueden servir? Yo inmediatamente argumentaría que el Nuevo Testamento enseña claramente que las mujeres no deberían servir como pastoras, lo cual en el Nuevo Testamento también se llama obispos o ancianos, ¿cierto? Ahora, está claro en el Nuevo Testamento que los términos pastor, obispo y anciano se refieren, como sabemos, al mismo oficio. Eso lo podemos ver en Hechos 20:17, en el 28 también, Tito 1:5, lo encontramos en 1 Pedro 5, 1-2. Bueno, y en lo que sigue de esta exposición que estoy haciendo, me voy a referir a los términos anciano y pastor de manera intercambiable, ¿cierto? Para mencionar las características de este oficio. Quisiera detenerme brevemente, porque tampoco pretendo ocupar mucho tiempo en esto, aunque podríamos estar discutiéndolo, prolongando la hora y el tiempo, pero trataremos de ser sucintos. En 1 Timoteo 2:12, que diríamos que es el texto fundamental, que establece que las mujeres no deben servir como ancianos, es decir, como pastoras. En 1 Timoteo 2, del 11 al 15, leemos en el versículo 12, particularmente señala, y cito: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. En este pasaje Pablo prohíbe a las mujeres involucrarse en dos actividades que caracterizan el ministerio de los ancianos: enseñar y ejercer autoridad. Vemos esto en las calificaciones para el oficio, entre otras cosas, ¿cierto? Los ancianos deben tener la habilidad para enseñar, nos refiere 1 Timoteo 3:2 y 5:17. Lo encontramos también en Tito 1:9. Y si indagamos también, podemos en Hechos 20:17 al 34. A las mujeres se les prohíbe enseñar a hombres y ejercer autoridad sobre ellos, y por lo tanto se deduce que no deben servir como ancianos. El razonamiento para mí es bastante claro. Ahora, la pregunta subsecuente de esto es: ¿esta prohibición está vigente hoy? Es decir,
pero está el mandato de que las mujeres no deben enseñar a los hombres o ejercer autoridad sobre ellos, destinado a estar en vigencia hoy. Como señalamos al principio, hoy día hay un enfrentamiento, una contienda acerca de lo que Pablo intenta, intenta no es la mejor palabra, acerca de lo que Pablo dice respecto de la prohibición de las mujeres de servir como ancianos, porque las mujeres en los tiempos de Pablo, hay que decirlo, no eran educadas y por lo tanto no tenían habilidad para enseñar bien a los hombres. Ese es el argumento que utilizan quienes están en contra de esta propuesta paulina, o de lo que ellos estiman como una interpretación sesgada. También se dice que las mujeres eran responsables de las falsas enseñanzas que estaban perturbando a la congregación a la que Pablo escribió, es decir, a la congregación de Timoteo. Según esta lectura, Pablo apoyaría el servicio de las mujeres como pastoras si eran educadas adecuadamente y si tenían la capacidad, digamos, de enseñar sana doctrina. Eso es como darle una explicación basada en el contexto histórico inmediato. Ahora, podemos discutir esto, pero la prohibición de que la mujer ocupe el puesto de pastor o de pastora está fundamentada en la creación, hermanos, no en cuestiones circunstanciales. Estos son intentos de relativizar la prohibición de Pablo y están destinados estos argumentos a no tener éxito, sencillamente. Pablo podría fácilmente haber escrito: no quiero que las mujeres enseñen o ejerzan autoridad sobre los hombres porque no están educadas. ¿Por qué no? O no quiero que las mujeres enseñen o ejerzan autoridad sobre los hombres porque están divulgando falsas enseñanzas. Que es el argumento básicamente de quienes defienden el pastorado femenino y tratando de situar esta propuesta en el campo del contexto histórico inmediato. Ahora, ¿cuál es la razón que Pablo da para su mandato en el versículo 12? La razón fundamental para el mandato se encuentra en el próximo versículo, ¿cierto? Dice el verso 13 del texto que estamos leyendo. Porque Adán fue formado primero, luego Eva. Pablo no dice nada acerca de la falta de educación o acerca de las mujeres promulgando falsas enseñanzas, en fin. En cambio, él apela al orden creado, a la intención buena y perfecta de Dios cuando él formó a los seres humanos. Hermanos, es imperativo ver que la referencia a la creación indica claramente que el mandato para las mujeres no enseñar o ejercer autoridad sobre los hombres es una palabra transcultural, más allá de los elementos contextuales de la cultura o la conformación sociológica del tiempo en que se escribían estas epístolas. O sea, está más allá de los tiempos y los lugares, en definitiva. Al dar este mandato, Pablo no apela a la creación caída o a las consecuencias que pertenecen a la vida humana como resultado del pecado. Más bien, ponga atención, él fundamenta la prohibición en el todo de la buena creación que existió antes de que el pecado entrara en el mundo. La razón fundamental por la que las mujeres no deberían servir como pastoras está comunicado aquí, por tanto el argumento de la creación, hermanos, no puede ser descartado como limitado solo a la cultura. Además, el Nuevo Testamento contiene algunos llamados similares al orden creado. Por ejemplo, cito, la homosexualidad no está de acuerdo con la voluntad de Dios porque es contraria a la naturaleza, Romanos 1:26. Es decir, viola lo que Dios pretendía cuando hizo a los seres humanos como masculino y femenino, y está claramente referido en Génesis 1, 26, 27. Igualmente Jesús enseña que el divorcio no es el modelo divino y que en la creación Dios hizo un hombre y una mujer, significando que un hombre debería casarse con una mujer hasta que la muerte los separe, dice la Escritura. Por tanto, también toda comida debe ser recibida con gratitud porque es un don de la mano creativa de Dios.
1 Timoteo 4, 3, 5. En 1 Timoteo 2, del 11 al 15, Pablo fundamenta de manera específica su prohibición de que las mujeres enseñando y ejerciendo autoridad en el orden de la creación, es decir, que Adán fue hecho primero y luego Eva, Génesis 2, 4 al 25. La narrativa en Génesis está cuidadosamente construida y Pablo, bajo la inspiración, claro, del Espíritu Santo, nos ayuda a ver el significado de Eva, siendo creada después de Adán. Las críticas frecuentemente objetan que el argumento falla en persuadir porque los animales no fueron creados antes que los seres humanos. Pero, esto pasa por el punto de Pablo. Solo los seres humanos son creados a imagen de Dios. Y por lo tanto Pablo comunica el significado de Dios creando al hombre antes que la mujer, es decir, que el hombre es responsable de dirigir y gobernar. Pablo da una razón de por qué las mujeres no deberían enseñar o ejercer autoridad sobre los hombres en 1 Timoteo 2:14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. El punto de Pablo aquí es probablemente no que las mujeres son más propensas a ser engañadas que los hombres, porque en otra parte él elogia a las mujeres como maestras de mujeres y niños. Está en Tito 2:3, 2 Timoteo 1:5, 3:14 y 15, lo cual él no recomendaría si las mujeres por naturaleza fueran aptas para ser engañadas. Es probable que Pablo estuviera pensando otra vez en la creación. Dice, por la serpiente trastornar el orden creado al engañar a Eva en lugar de Adán, trastornando así el liderazgo masculino, no lo olvidemos. Aunque hay evidencia de que Adán estaba con Eva cuando la tentación ocurrió, Génesis 3:6, versículo 14, no enseña que las mujeres no estaban educadas, porque el engaño es una categoría moral, diríamos, considerando que la falta de educación se soluciona con la instrucción, básicamente. Es un tema complejo, no cabe duda, ¿cierto? La decepción de Eva no puede ser atribuida a la debilidad intelectual, porque fue debido a su rebelión, su deseo de ser independiente de Dios. Además, la referencia del engaño aquí no indica que las mujeres de Éfeso jugaron un papel primario en la difusión de falsas enseñanzas, porque los falsos maestros mencionados en 1 Timoteo son hombres. En realidad, si a las mujeres se les prohibió enseñar porque defendían las falsas enseñanzas, tenemos la extraña y poco probable situación de que todas las mujeres cristianas en Éfeso fueron engañadas por la falsa enseñanza. Eso es un muy mal argumento, que no soluciona la problemática que estamos exponiendo. Esta solo es la primera parte de este interesante estudio acerca de si las mujeres deben o no servir como pastoras. No sé cuál es su punto de vista, pero podemos intercambiar ideas. Por lo pronto me despido para una próxima entrega. Seguiremos reflexionando sobre este interesante tema. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.